La Llorona. El lamento de un alma en pena. Introducción. El lamento que atraviesa el tiempo. En las noches más oscuras, cuando la niebla cubre los caminos solitarios y el viento sopla entre los árboles, hay quienes juran haber escuchado un escalofriante lamento flotando en el aire. ¡Ay, mis hijos! Un grito desgarrador que hiela la sangre y anuncia la presencia de la Llorona, una de las leyendas más aterradoras de la cultura hispana. Desde México hasta Argentina, pasando por Estados Unidos, esta historia ha tomado múltiples formas, pero su esencia es la misma: el espíritu de una mujer condenada a vagar por la eternidad, llorando por sus hijos. Origen de la leyenda. El mito de la Llorona se remonta a tiempos prehispánicos, cuando los aztecas hablaban de Cihuacóatl, una diosa que lloraba desconsoladamente por sus hijos y vagaba por los caminos en busca de ellos. Con la llegada de los españoles, esta historia se fusionó con relatos europeos sobre mujeres que, por amor o desesperación, cometían actos atroces y sufrían castigos sobrenaturales. Sin embargo, la versión más conocida es la de una mujer hermosa, humilde, pero de gran belleza, que se enamoró de un hombre rico y poderoso. Juntos tuvieron hijos, pero él, por su estatus, la abandonó para casarse con alguien de su misma clase social. Desesperada y consumida por el dolor, en un arrebato de locura ahogó a sus hijos en el río. Al darse cuenta de lo que había hecho, su arrepentimiento fue tan grande que terminó quitándose la vida. Desde entonces, su alma errante no encuentra descanso y deambula por los ríos, llorando y buscando a sus hijos. Variaciones de la historia en diferentes países. Aunque la esencia de La Llorona es la misma, cada país tiene su propia versión. México. Se dice que aparece cerca de los ríos y lagunas en las noches de luna llena. Algunos creen que es el espíritu de Malinche, la mujer indígena que fue intérprete y amante de Hernán Cortés, y que fue condenada por traicionar a su pueblo. Colombia. Se la conoce como la Sayona y se dice que castiga a los hombres infieles, apareciéndose en forma de una mujer hermosa que, al acercarse, muestra un rostro aterrador. Argentina y Uruguay. Su historia está relacionada con el Río de la Plata, donde una mujer desesperada ahogó a su hijo ilegítimo para ocultar su vergüenza. Guatemala. En algunas versiones, la Llorona no solo busca a sus hijos, sino que rapta a los niños que se portan mal o desobedecen a sus padres. Estados Unidos. La leyenda llegó con los inmigrantes y se ha adaptado a relatos de carreteras embrujadas y apariciones en el suroeste del país. Encuentros y testimonios. ¿Es real la Llorona? A lo largo de los años, muchas personas han afirmado haberla visto. El caso de Xochimilco. Varios pescadores han asegurado escuchar su lamento en las noches, acompañado de una figura vestida de blanco flotando sobre el agua. Apariciones en carreteras solitarias. Testigos aseguran haber recogido a una mujer que desaparece en el asiento trasero del auto, dejando solo su llanto como rastro. Una sombra en los ríos. Campesinos han visto a una mujer en las orillas de los ríos que, al acercarse, se convierte en una figura espectral. Posibles explicaciones científicas. Alucinaciones auditivas. Algunas personas creen que el sonido del viento y del agua pueden generar un efecto similar a un llanto. Historias para infundir miedo. Se dice que la historia de La Llorona se utilizaba para evitar que los niños salieran solos en la noche. Fenómenos paranormales. Otros aseguran que no hay explicación racional y que La Llorona es un espíritu real. Curiosidades sobre La Llorona. Raíces prehispánicas. La Llorona tiene similitudes con la diosa azteca Cihuacóatl, quien también lloraba por sus hijos. Existen múltiples versiones. Dependiendo de la región, la historia de La Llorona cambia, pero el elemento común es la pérdida de los hijos, un mito usado para asustar a los niños. En muchas familias latinas, los padres utilizan la historia de La Llorona para evitar que los niños salgan de noche. Su lamento cambia según la cercanía. Se dice que si escuchas su llanto muy cerca, en realidad está lejos, y si lo oyes lejano, está más cerca de lo que imaginas. Inspiración en la literatura. Escritores como Juan Rulfo y Gabriel García Márquez han hecho referencia a La Llorona en sus obras. Presencia en la cultura popular.
La Llorona ha aparecido en películas, series, canciones y videojuegos. Apariciones en todo el continente, desde México hasta Argentina, pasando por Estados Unidos, han surgido relatos sobre encuentros con la Llorona. Relación con el Día de los Muertos. En algunas regiones de México, su historia se cuenta con mayor frecuencia durante estas festividades. Posibles explicaciones científicas. Psicólogos sugieren que el mito puede haberse originado como una manifestación del miedo colectivo al abandono materno. La versión más antigua escrita. La primera versión documentada de la leyenda data del siglo XVI, en Crónicas de los Conquistadores Españoles. Similaridades con otras leyendas. Historias como la Dama de Blanco en Europa comparten rasgos con la Llorona. Existen testigos contemporáneos. En algunas comunidades rurales, personas afirman haber visto a la Llorona hasta el día de hoy. Se le atribuyen advertencias. Algunas personas creen que la Llorona aparece antes de desastres naturales como terremotos o inundaciones. Turismo de misterio. Algunos lugares han aprovechado la leyenda para atraer visitantes en busca de experiencias paranormales. Se han hecho investigaciones paranormales. Grupos de cazadores de fantasmas han explorado zonas donde se dice que la Llorona aparece. Historias en primera persona. Algunas personas aseguran haber sentido una presencia misteriosa al caminar cerca de ríos o lagunas en la noche. Historias reales de avistamientos. Hay cientos de testimonios de personas que aseguran haber visto una figura blanca cerca de ríos, carreteras o en cementerios, siempre acompañada de un llanto aterrador. Referencias en la música. Existen numerosas canciones folclóricas inspiradas en La Llorona, siendo la más famosa La Llorona del folclore mexicano. Apariciones en televisión. Programas como Misterios sin resolver han dedicado episodios a analizar el mito de La Llorona. Se cree que su espíritu se materializa en distintos lugares. Aunque muchas apariciones ocurren cerca del agua, algunos testigos afirman haberla visto en montañas, bosques o incluso dentro de casas antiguas. Existen rezos específicos para ayudarla a descansar. Algunas comunidades realizan ceremonias con la esperanza de liberar su alma de su eterna condena. Se le atribuyen desapariciones misteriosas. En algunas zonas rurales, la desaparición de niños ha sido relacionada con la presencia de la Llorona. Interpretaciones psicológicas. Algunos ven en la Llorona una representación del remordimiento y la culpa eterna, el miedo a lo desconocido. La historia de la Llorona sigue causando terror en nuevas generaciones, manteniéndose vigente en la cultura popular. Conclusión. El lamento que nunca calla. La historia de la Llorona ha trascendido generaciones, continentes y culturas, convirtiéndose en uno de los mitos más persistentes y aterradores del folclore hispanoamericano. Su lamento no solo es el eco de una tragedia personal, sino una advertencia, un recordatorio de las consecuencias de los actos humanos, del peso del arrepentimiento y del vínculo inquebrantable entre una madre y sus hijos, incluso más allá de la muerte. A lo largo de los siglos, esta figura espectral ha evolucionado, adaptándose a los temores y creencias de cada sociedad. En algunos lugares es una madre desesperada que busca a sus hijos, en otros una entidad maligna que castiga a los desprevenidos. Pero en todos los casos, el miedo que genera es el mismo, la angustia de escuchar su lamento en la oscuridad de la noche, y la duda de si lo que uno ha oído es real o solo un eco de la leyenda. Las múltiples interpretaciones de La Llorona nos muestran cómo los mitos pueden servir como advertencias morales o reflejar los temores más profundos de una sociedad. Algunos estudiosos ven en ella una representación del machismo y la opresión femenina, una mujer condenada por el abandono de un hombre que nunca sufrió las mismas consecuencias. Otros creen que su historia es un recordatorio de la fragilidad de la mente humana ante el dolor y la desesperación. Más allá de lo paranormal, la historia de La Llorona sigue teniendo un impacto cultural significativo. Su figura ha sido adaptada en innumerables películas, libros, series y canciones, manteniéndola viva en la memoria colectiva. Su imagen, vestida de blanco y con su rostro cubierto de tristeza o terror, sigue apareciendo en festivales, cuentos infantiles y relatos de terror
que se transmiten de generación en generación. Y aún hoy hay quienes aseguran haberla visto. Testimonios de viajeros, campesinos, conductores e incluso niños describen la misma escena. Una mujer solitaria, llorando en la penumbra, con una voz que hiela la sangre. ¿Son solo historias? ¿Explicaciones erróneas de ruidos nocturnos? ¿O realmente hay algo en la oscuridad esperando ser escuchado? Sea un mito o una realidad, lo cierto es que la historia de La Llorona sigue viva, acechando en la noche, esperando a quienes se atrevan a escuchar su lamento. Y quizás, algún día, cuando el viento sople fuerte y el río murmure en la lejanía, su voz se haga presente una vez más. Porque si hay algo seguro en esta historia es que La Llorona nunca calla.